Como todos los jueves, ya lo tenemos aquí en el piso de la emisora a nuestro abogado asesor, podríamos decir, a nuestro consejero en relación a los derechos ciudadanos, a Jonathan Bogado. ¿Cómo está, Jonah? Muy buen día. Buenos días, Flor. Buenos días a la audiencia, a todo el equipo de trabajo. Bueno, ¿cómo estás en esta intensa semana? Así ha dicho un entrevistado aquí, otro jueves más de esta intensa semana, y ha quedado ya la frase, la tenemos puesta en la cartelera. Vamos sumando por ahí furcios que vamos teniendo aquí al aire para divertirnos. Bueno, pero ¿cómo estás transitando esta semana? Bien, bien. Se hizo corto el año, se hace larga la espera también a fin de año. Pero bien, trabajando. Lo importante es poder compartir agradable momento con los compañeros. Está bien. Estamos en una etapa del año donde se torna un tanto crítica, o parece que uno tiene ganas de terminar el año, se empiezan a sumar muchas cosas en el medio y bueno, y pasan cosas en nuestro país. Comenzábamos la semana comentando sobre un anuncio que habían hecho desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas sobre un posible paro para este jueves. Medidas de fuerza en realidad diversas justamente han emitido un comunicado de prensa desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas en defensa del trabajo argentino y la carrera profesional de los pilotos. Lo que están reclamando justamente es que se protejan de alguna manera los puestos de trabajo, porque están viendo que hay demasiada apertura a líneas aéreas extranjeras, y esto pone en juego a la aviación comercial nacional, ¿no? A empresas como Aerolíneas Argentinas, como LAN, bueno, a los trabajadores, ¿no?, de esas empresas. Y se planteaba esta situación porque también en Tierra del Fuego vivimos situaciones de este tipo prácticamente, no quiero decir a menudo, pero de forma más frecuente de lo que deberíamos, ¿no? Suspensiones, cancelaciones, cambios en los horarios. A veces tenemos que volver a la provincia y en vez de volver a Río Grande nos mandan para Ushuaia. A veces tenemos que salir desde Río Grande y los vuelos no salen. ¿Qué derechos tenemos como ciudadanos en lo que tiene que ver con las líneas aéreas cuando uno ya tiene el ticket aéreo? Y bueno, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Bueno, en principio aclarar que esta relación entre el usuario, pasajero y la línea transportadora es un contrato justamente de prestación del servicio, un contrato comercial donde se presta un servicio. Esa constancia, de alguna manera, de ese contrato es la emisión del ticket. Ese ticket que nosotros nos dan es el comprobante de la contratación del servicio, y es de donde van a figurar los datos más importantes a tener en cuenta para ese cumplimiento o incumplimiento de parte de la transportadora. El ticket obviamente refiere la fecha de viaje, el horario de viaje, la empresa a la cual está obligada a prestar ese servicio, y el aeropuerto de destino y el aeropuerto de partida. Esos son los datos más, obviamente, y también quién viaja, ¿no? Obviamente es a quien, el usuario, el titular del pasaje, que es intransferible. Bueno, esos datos importantes, entonces, son los a tener en cuenta para la hora de cuando nos adentramos a analizar los incumplimientos contractuales. Lo que siempre generalmente pasa, y como bien decías, a nosotros por ser una isla y por ser uno de los destinos justamente más largos en recorrido de la aerolínea argentina, que es la única que vuela a la ciudad de Río Grande, tenemos ciertas complicaciones por diferentes factores. Algunos por cuestiones climáticas, y otros por cuestiones ajenas a la climatología, que tienen que ver por ahí con cuestiones técnicas de los aviones, o puede ser por cuestiones de nivel del personal, es decir, de cuestiones laborales. Esas tres dimensiones hay que tenerlas en cuenta porque hacen una diferencia en cuanto a los derechos que puede reclamar el usuario pasajero. También hay que decir que la normativa que regula las cuestiones de los derechos de los pasajeros no es la Ley de Defensa del Consumidor en este caso, sí es el Código Aeronáutico y las convenciones internacionales. Bien. Algunas de las convenciones son las de Montreal y la de Varsovia. En ese contexto, entonces, donde nosotros tenemos que siempre remitirnos
es al Código Aeronáutico y a las reglamentaciones que dispone la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. Sí. La ANAC también va a ser la encargada de llevar adelante el registro de todo tipo de reclamos en relación justamente a la aviación civil y imponer algunas ciertas sanciones a las prestadoras. O sea que la ANAC es el organismo de contralor, en este caso, de la aerolínea y de los vuelos en general. Exactamente, es toda la que regula la aviación civil en la República Argentina. Entonces, dicho este marco, ¿cuáles son las situaciones que nos pueden perjudicar? Una de ellas y la principal que nos afecta generalmente y en la época invernal a los fueguinos es la cuestión climatológica, sí. Es la cuestión de la neblina. O por lo menos lo que aducen las líneas transportadoras. Sí, niebla, neblina. Exactamente. Después podemos analizar y avanzar y profundizar cuáles son los factores que intervienen también en la cuestión climatológica. Es decir, hay neblina, nunca se puede bajar o hay algún error técnico, hay una faltante instrumental que imposibilita el aterrizaje. Ese factor es importante. ¿Por qué? Porque lo que la ley menciona es que la empresa transportadora no deberá hacerse cargo de los perjuicios que le ocasiona el pasajero en tanto y en cuanto se traten de situaciones de caso fortuito, pero tiene que haber podido realizar algo para evitarlo. Es decir, no puedo aducir solamente una cuestión climatológica, como en este caso en Tierra del Fuego, y por atrás existan otras cuestiones que debería haber hecho la transportadora. Por ejemplo, tener algún tipo de instrumental que permita el aterrizaje en este aeropuerto. Claro, porque se sabe también que en nuestra zona, en nuestra provincia en particular, en el 80% de los casos, podríamos decir, las condiciones climáticas van a ser desfavorables. Exactamente. O van a ser más desfavorables que en otras zonas del país, ¿no? Entonces, digamos, quizás eso es lo común y bueno, y el aeropuerto y la aerolínea también tiene que estar preparado para eso. Exactamente, así que en este caso el usuario siempre debe reclamar el cumplimiento de su contrato, es decir, el pasaje que compró y la fecha y el horario en el que se dispuso a volar. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos nuestros tiempos, es decir, nosotros hemos hecho una programación, sea por trabajo, sea por vacaciones o por cualquier motivo que uno desee viajar o trasladarse de lugar a lugar, tenemos planificación de tiempo. Entonces, ese tiempo es nuestro, es valioso y debe ser respetado y reconocido por la transportadora en este caso. Entonces, cuando se suspende el vuelo, ¿qué puede pasar? Puede haber cancelación de vuelo, puede haber demora de vuelos, cambios de destinos, es decir, que no, como decías vos bien, que nos lleven a otro destino, no al que nosotros elegimos. Y bueno, esas son las tres cuestiones más principales o que más acontecen. Sí. Y después, bueno, la pérdida del equipaje también que sucede a veces. A mí me ha pasado. Yo creo que todo lo que mencionaste me ha pasado. Me ha pasado cancelación, me ha pasado cambio de destino, me ha pasado el cambio, el que me pierdan el equipaje durante una semana. Mi estadía duraba una semana, así que me pasé toda esa semana sin ropa prácticamente. ¿Y qué derechos tenemos como consumidores, como usuarios, como pasajeros cuando suceden estas cosas? Bueno, en principio también aclarar la diferencia que existe en cuanto a las demoras. Las demoras tienen que ser superior a 4 horas, siempre para poder realizar algún tipo de reclamo. Obviamente que la cancelación es cancelación, no hay mucho para analizar, se cancela. La demora entonces tiene que ser superior a las 4 horas. Y el cambio de destino también, ya cuando hay un cambio de destino se puede reclamar. Cuando hay una cancelación está el derecho a, bueno, que te den una respuesta en cuanto a la reprogramación de ese vuelo, ¿no? Exactamente, bueno, acá los que tenemos derecho primero es que nos incluyan obligatoriamente en el vuelo inmediato posterior del que nosotros hemos elegido, al mismo destino. Eso como primer punto o medida. Sí. La empresa debería automáticamente ponernos en el posterior informarnos vuelo. Que apenas salga el próximo avión nosotros estamos en esa lista. Exactamente. Obviamente que eso es casi impracticable desde el punto de vista de que los aviones no van llenos, pero van con sus pasajeros ya comprados, ya previamente planificados, por lo cual nos van a ir introduciendo, entre comillas, en los vuelos posteriores inmediatos que vayan de la línea aérea. Sí. Ahora, también hay otra posibilidad, que es justamente asegurar, en el caso de que no haya vuelo en esa empresa, también tenemos el derecho de que la transportadora que nosotros elegimos
nos ponga en otra línea aérea y deba hacerse cargo de los costos. Eso también es un derecho que nos asiste como pasajeros. Eso no lo tenía, no lo tenía en mi conocimiento. Exactamente, eso se llama, es una de las opciones que es el endoso del contrato de transporte. Ajá. La empresa endosa y pasa a otra prestadora aérea. Después la otra situación es el destino, es decir, que nos pueden prestar un servicio a un destino próximo si en el caso que nosotros lo aceptemos. Sí. O sea, nosotros podemos decir, bueno, no llega a mi ciudad, quiero que me lleven a otra ciudad. Si es por decisión propia, obviamente que ahí no tenemos derecho a reclamar ningún tipo de transporte terrestre después y viático, etcétera. Uh-huh. Ahora, si la reconversión es por la empresa, sí tenemos el derecho a reclamar viáticos, transporte terrestre, y en el caso de que la cancelación sea por más de un día, sí, también tenemos el derecho a que nos paguen los hoteles o el hotel. Cosa que nunca sucede, me Exactamente. parece a mí. Muy pocas veces sucede, a mí me ha pasado, pero cuando el reclamo es multitudinario, colectivo, acceden a ese reclamo las prestadoras y los entregan. Ahora, entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Esos son nuestros derechos. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es realizar el reclamo ante la transportadora aérea. Uh-huh. ¿Dónde? En la oficina comercial. Tenemos dos opciones. Ahí se presentan un momento de tensión. Exactamente. El primer momento de tensión es cuando te informan que tu vuelo se canceló o se reprogramó o por X motivo y no sabes cuándo viajás. Exactamente. Ahí vas al mostrador de la aerolínea y pobre el empleado o la empleada que tiene que atender a todos los pasajeros que estaban en ese vuelo, ¿no? Exactamente. Ahí la realidad es que todos nos atrincheramos de alguna manera en el mostrador comercial, pero obviamente tenemos que dirigirnos, debería haber una oficina realmente destinada a reclamos exclusivos sobre estas cuestiones. También tenemos a disposición el libro de quejas de la aerolínea que debe estar obligatoriamente a disposición del usuario. Bien, eso donde es nosotros importante. podemos dejarlo, exactamente. Nos lo tienen que dar de cualquier manera. Tienen la obligación de tenerlo a disposición de los pasajeros. Ahí es donde nosotros tenemos que plantear el reclamo y qué es lo que nos ha sucedido. Si nos han cancelado el vuelo y nos han programado para otro día y no tenemos, por ejemplo, lugar donde residir, pues que tenemos que ir a un hotel, que vamos a tener que comer, que vamos a tener que transportarnos hasta el hotel y desde el hotel hacia el aeropuerto. Uh-huh. En ese caso podemos solicitar que nos den un voucher y en el caso de que generalmente no sucede, el gasto nosotros lo vamos a ocasionar igual, es decir, lo tenemos que hacer, no es que no lo vamos a hacer porque la empresa no los dé. No, tal Entonces, cual. En algún lugar hay que comer, en algún lugar hay que dormir. Exactamente, y hay que transportarse porque caminando es muy difícil de llegar en el aeropuerto, por ejemplo, de Buenos Aires o otros destinos que son bastante alejados de la ciudad. Sí. Por lo cual ese gasto lo vamos a realizar, nos lo va a ocasionar y lo que tenemos que hacer entonces es guardar todos los gastos, los tickets que hemos realizado, los gastos que hemos realizado para hacer el posterior reclamo a través de, puede ser también carta documento, anexando la documentación. Apareció la carta documento, la estrella de esta columna es la carta documento. Exacto. Tengamos en cuenta siempre que la carta documento es la notificación formal que a nosotros nos garantiza que la empresa ha recibido nuestra comunicación. Y en este caso, lo que nosotros podemos solicitar justamente es el resarcimiento económico por los dos gastos causados. Sí. Por esta cancelación de los vuelos, etcétera, o cambio de horario, bla, bla, bla. Y también se puede llegar a pedir alguna especie de daño moral por el perjuicio ocasionado. Porque, por ejemplo, puede suceder, como decías muy bien vos, que nos tomemos unas vacaciones de 4, 5 días, en Río Grande nos tenemos 3 horas de vuelo, en llegar. Exactamente, y hemos perdido cierto, o hay casos que han perdido las vacaciones completas. También puede pasar que pierdan las conexiones aéreas. Uh-huh. Eso también debe hacerse cargo la empresa prestadora de servicios. Jonah, ante la pérdida de equipaje, que también lo mencionabas, también se puede mandar una carta documento o reclamar a la empresa y te deben indemnizar si en el caso de que ese equipaje no aparezca o aparece pero no aparece completo, porque incluso ha habido robos de elementos en el mismo equipaje. Ajá. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es automáticamente
antes de salir del aeropuerto, realizar el reclamo a través de un formulario que tienen que darnos en la aerolínea transportadora, donde lo llenamos y decimos cuáles son las causas de nuestro reclamo. Si son por rotura del equipaje, si es pérdida del equipaje, si es robo o hurto de algún accesorio o elemento que hayamos tenido dentro de la valija. Y obviamente esa valija tiene que haber sido registrada previamente en el mostrador cuando nosotros desembarcamos, ¿no? Tenemos que tener el ticket de registro. Pero siempre, antes de retirarnos del aeropuerto, debemos realizar el reclamo de que nos falta la valija, de que nos falta algún artículo, etcétera. Obviamente que todos estos reclamos primero hay una vía extrajudicial que es a través de la empresa prestadora. Después, una vez agotada esa vía, siempre nosotros tenemos la oportunidad o la opción de ir hacia la vía judicial, que ahí es donde el juez determinará cuál es la cuantía del daño y del resarcimiento que se puede llegar a realizar. Hay algunas indemnizaciones que se han realizado por estas cuestiones que rondan alrededor de los 5.000 pesos, 4.000, 6.000, dependiendo de la gravedad, dependiendo de un montón de factores. Claro, pero digamos, yendo a la práctica deben ser muy pocos los casos también que llegan a una vía judicial, ¿no? Quizás es la última instancia, como algo a lo que uno nunca quiere llegar, menos por una situación, digamos, ya la amargura, la bronca, qué sé yo, el enojo que pueden generar este tipo de situaciones ya pasaron, ya uno lo resolvió y bueno, me parece que como pasajeros queda como en lo anecdótico. En la mayoría de los casos debe ser así, ¿no? Exactamente. Eso sucede, pero bueno, lo importante es conocer los derechos, es convertirnos nosotros, de alguna manera siempre hay que tratar de replicar que nuestra función aquí es tratar de transmitir los derechos a las personas para que todos nos convertamos de alguna manera, no en abogados, sino en promotores de los derechos ciudadanos. Es decir, tenemos que conocer nuestros derechos y también tenemos que hacerles conocer a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, los derechos que nos rigen dentro de esta vida que vivimos en comunidad, para que justamente mientras más lo sepamos, más tendremos oportunidades de reclamar y mejor va a ser y más efectivo ese reclamo. En todos los casos que hemos tratado, donde justamente nos afectan como consumidores o como usuarios en nuestra vida cotidiana. Así que no hay que tenerle miedo a los reclamos, no hay que sentirse que estamos perjudicando a alguien con nuestro reclamo, sino que hay que hacerlo con respeto, siempre obviamente, y no culpar por ahí a la persona que está en el mostrador comercial, que es simplemente un trabajador más, como cualquiera de nosotros. La realidad indica que por ahí, en esa vorágine problemática, uno reclama con mayor énfasis, y hay que entender que la persona que está del otro lado también obtiene 1, 2, 3 y cientos de reclamos durante el día, que seguramente, no tal vez, la problemática no la ha causado esa persona, sino que es la empresa prestadora que debe responder ante esos acontecimientos. Así que lo que hay que hacer simplemente, aunque nos duela el bolsillo muchas veces, es tener calma, hacer el reclamo como corresponde a través de la vía administrativa y después, en el caso de no tener respuesta, hacerlo a través de la vía judicial para obtener ese resarcimiento que nos corresponde en el caso que el juez falle de esta manera y nos dé lugar a nuestra demanda, a nuestro reclamo. Bien. Pero siempre hay que reclamar, por lo menos hay que hacer utilización de los libros de queja, eso es importante. Por ahí dejar asentada esa situación que se presentó, ¿no? Exactamente, porque en definitiva después, si en algún momento se solicita justamente un contralor o un control de la entidad reguladora, ese libro de queja es utilizado para hacer los informes. Entonces, cuando tenemos algún inconveniente, nosotros tenemos el derecho de acceder a los libros de queja de cualquier tipo de empresa que preste un servicio y dejar nuestro reclamo asentado. Siempre por escrito va a tener otro valor, ¿no? Pues las palabras se las lleva el viento, dice el refrán. Y siempre cuando damos un papel también con un reclamo, tener un recibido. Eso es importantísimo. Siempre tenemos que entregar todo mínimamente por duplicado. El original dos originales. Uno para la empresa y otro siempre firmado por alguien de la empresa que nos firme y nos aclare el nombre para quedarnos nosotros como constancia de ese reclamo. Perfecto, Jonah. Muchas gracias por toda la información. Seguramente vamos a seguir desarrollando en próximas columnas esto que tiene que ver con el transporte de pasajeros, no solamente aéreo,
también tenemos el transporte público, en lo que tiene que ver con colectivos, con taxis, con remises, y hay mucha tela para cortar. Gracias por la visita, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos entonces el jueves próximo, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, disfrutamos de la música y enseguida volvemos con más Turno Mañana.